Un cordial saludo para todos. Bienvenidos al primer módulo de legislación educativa. El día de hoy estaremos por espacio de 2 horas y nos acompañará en la ponencia el perito experto en legislación educativa, Joshua Elijah Germano. Es perito en legislación educativa según el artículo 408 de Ley 906 del 2004. Es autor de 18 textos guías a manera de material sociojurídico y autor de 3 libros en el tema de legislación educativa durante el año 2020, 2021 y 2022. Ha sido ponente en 3.102 conferencias y seminarios y es pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente y bloque jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar con derechos de autor desde el año 2006 y 3 libros en el mismo tema acorde a los artículos 17, 18, 19 de Ley 1620 del 2013. Es creador del proyecto de prevención de abuso sexual infantil titulado El Lobo Aúlla, proyecto que actualmente se encuentra en 8 países. Este es un proyecto transversal de prevención de abuso sexual infantil. Igualmente brindó y aportó al Senado material de apoyo para el documento de exposición de motivos que brindó vida a la Ley 2025 del 2020. Es docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México durante el año 2020 y cursó un diplomado en neurodidáctica del Politécnico Colombiano del año 2021. Le damos la bienvenida, podemos dar inicio. Buen día para todos, muchas bendiciones y bueno, es muy grato tenerlos acá en esta capacitación. La capacitación generalmente tiene un desglose técnico y a partir de ese desglose técnico pues nosotros compartimos digamos como que fundamentos y bases bien concretas en el tema para el caso de la legislación educativa. Este taller específicamente va a tener 3 módulos. Va a tener 3 módulos cada uno de 2 horas. Este es el primer módulo que nosotros vamos a tener. Este es el primer módulo de legislación educativa y por lo tanto, pues serán 2 horas que vamos a compartir con este primer módulo en términos de el tema de la legislación educativa. Este módulo inicial tiene como las bases y los fundamentos más importantes que debe conocer usted antes de ingresar a ser parte de lo que tiene que ver con el manejo, el desarrollo, la interacción de la legislación educativa conexa con otras leyes y con otras normas que son vigentes. Por otro lado, pues muchas gracias a Vivianita. Vivianita es nuestra ingeniera de sistemas. Y bueno, ella es la que nos ayuda para que todo funcione al día. Y sin más preámbulo, entonces iniciamos con este primer módulo de capacitación. Le sugiero que tenga su esferito, su lápiz y hojitas para que tome sus notas, tome sus apuntes. Sin embargo, y a pesar de que el PDF es bien completo y lo tiene usted para su lectura, hay algunos artículos que no aparecen en el PDF y que le generan contexto y a partir de ahí pues no van a estar en el PDF, pero los voy a nombrar o los voy a citar. Entonces seguramente le van a ser de ayuda y le van a ser de contexto. Sin más preámbulo, entonces, somos Edúcate para Educar. ¿Qué es Edúcate para Educar? Es una empresa que genera capacitación, asesoría y acompañamiento hace 16 años en el tema de la legislación educativa. Hace 16 años que se acompaña al magisterio, a los profesores en el tema de legislación educativa y hace 26 años se inició con lo que en ese tiempo, hace 26 años, se denominaban talleres de prevención y reflexión, que ahora se llaman talleres escuela para padres a partir de la ley 2025 del 2020. Entonces, Edúcate para Educar tiene su página web, ahí aparece, es www.educateparaeducar.org de organización, tiene más de 2 millones de visitas, entonces puede usted ingresar a la página y encontrar información al respecto de nuestros procesos. Se graba este primer módulo, actualizado al miércoles 17 de agosto. Este primer módulo se graba el 17 de agosto.
17 de agosto, con todas las leyes y normas actualizadas. Estamos hablando de la Directiva 01 del 4 de marzo del 2022, estamos hablando de la Ley 2205 del 2022, estamos hablando de la Ley 2170 del 2021, estamos hablando de la 2025 del 2020, estamos hablando, por supuesto, de la 2216 del 23 de junio de 2022 y hablamos también del decreto 1411 del 29 de julio de 2022. Luego, para la grabación de este módulo, miércoles 17 de agosto de 2022, de este módulo inicial, de este primer módulo, pues enmarca toda la normativa legal vigente hasta la fecha del 29 de julio, 29 de julio que aparece o emerge el decreto 1411 del 2022 que regula y reglamenta la educación inicial en Colombia. Es la última normativa que salió de la mano de la 2216, que es una ley 2216 del 23 de junio de 2022, que reglamenta también todo lo relativo y lo pertinente a los niños con necesidades educativas especiales. Entonces ya, sin más preámbulo de introducción, arrancamos entonces con legislación educativa en su primer módulo, Entonces, lo primero, usted con esta capacitación, con este módulo de 2 horas, recibe el libro de legislación educativa 2020, cuyo tema específico y principal es la ruta de atención escolar y el debido proceso. Este libro de legislación educativa 2020 tiene 264 páginas. El autor es quien les habla, Joshua Laya Germano. Llegó a su 5ª edición revisada y tiene 264 páginas de legislación educativa que lo van a introducir a usted en el proceso, en una sinapsis y sinergia con todas las normas que son aplicables conexas a la legislación educativa. Entonces estamos hablando del Código Penal, el Código Civil, el Código Disciplinario, el Código de la Infancia y el Código de Policía, o que le llaman el Código de Convivencia Ciudadana. Esas normas van conexas, hermanitas de la mano, van cogidas allí de la legislación educativa. La tarea de hoy es que en estas 2 horas podamos entender esa sinergia, esa sinapsis que se desarrolla entre estas diferentes normas y no seguir, digamos, ese discurso neófito e ininteligible que toman o que abordan algunos, de que legislación educativa solamente es la ley 115 del 94, la 1620 del 2013, su decreto reglamentario 1965 del 2013, el decreto 1075 del 2015 y adiós. Yo no sé de dónde sacan ese discurso, pero además de temerario, es irresponsable, es absoluta, total y radicalmente irresponsable pretender que la legislación educativa se resume a esas 5 normas. Entonces, es importante que usted se prepare, estudie un poquito más, lea un poquito más. Este primer módulo es buenísimo para aquellos profesores que se inscribieron para el concurso docente, porque les voy a dar unas pautas básicas que seguramente les van a salir allí cuando aborden el tema de la legislación educativa. Y es un módulo junto con el segundo y el tercero que le va a servir, pero muchísimo, muchísimo cantidades a aquellos profesores que quieren ser coordinadores y a aquellos coordinadores que quieren ser rectores. Entonces van a tener todo el bloque de legislación educativa que requieren y necesitan para que les vaya bien en el concurso. Entonces, esta capacitación de 3 módulos en 6 horas está diseñada para el concurso, pero también está diseñada para aquellos profesores que les gusta prepararse, que les gusta estudiar, que son acuciositos en el tema y que no se quieren ver por ahí imbuidos, inmersos en problemas y situaciones complejas en términos penales, en términos civiles, por ahí, en daños y perjuicios y situaciones que no les van a generar ningún tipo de beneficio, sino al contrario. Entonces,
Este segundo libro, como el primero que usted va a recibir en formato de PDF, yo se lo voy a obsequiar en formato de PDF. Si usted ya lo quiere impreso, pues obviamente tiene que pagar el costo del impreso. Pero, bueno, usted puede adquirir también el impreso de ABC de la no alternancia o legislación educativa 2021, que es el segundo libro. Este es el segundo libro del cual también soy el autor. Tiene 264 páginas. No se repite información del tomo 1. Ni el tomo 2 tiene información del tomo 1, ni el tomo 1 tiene información del tomo 2. Los dos libros son completa, total, absoluta y radicalmente diferentes, temas diferentes. Entonces, a pesar de que ambos son de la legislación educativa, cada uno aborda su perspectiva y su dinámica informativa en términos de redacción y de aplicación de lo que se ve como la legislación educativa. Entonces, usted recibe, repito, por tercera vez, usted recibe los dos libros en formato de PDF. Usted simplemente me lo solicita, ya sea a través del WhatsApp que aparece ahí, que es el 305-416-0114, que es el WhatsApp institucional de Edúcate para Educar, o lo solicita a través del correo de educateparaeducar@yahoo.com. El tercer libro, ese no lo va a recibir usted, ese no lo va a recibir. Repito por tercera ocasión, no lo va a recibir. Legislación Educativa 2022 va a ir enfocado a los manuales de convivencia escolar. Es un libro de 252 páginas que va directamente enfocado al tema de los manuales de convivencia escolar y que en este momento pues se detuvo la impresión porque se busca que quede, digamos, como que inmersa también la normativa última que salió, que se pueda indexar el decreto 1411 del 29 de julio de 2022. Entonces, por supuesto, usted entenderá que si es un decreto tan cercano, lo sacaron a la luz pública 6 días después de su vigencia, entonces, pues únicamente tendría 12 días vivo en la realidad jurídica. Entonces es un decreto que hay que leer, hay que analizar, hay que desglosar, hay que depurar, hay que decantar y ahí sí meter lo más importante dentro del libro de Legislación Educativa 2022. Entonces, repito, Legislación Educativa 2022 tiene 252 páginas, pero ese libro no lo va a recibir usted con esta capacitación. Ese libro sí lo va a adquirir usted, si lo desea adquirir, por aparte. Entonces son los 3 libros de los cuales soy el autor. Suman más de 700, mucho más de 750 páginas. Ahí tiene usted más de 750 páginas para que se divierta aprendiendo en términos de la legislación educativa. Soy Joshua Laya Germano, soy perito experto en legislación educativa, a voces del artículo 408 de la Ley 906 del 2004 o Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal en su artículo 408 o Ley 906 del 2004 en su artículo 408? Pues le dice a usted quiénes pueden ser peritos, porque muchos hay neófitos, gente ignorante, sale a decir, no, es que eso de perito no existe. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde lo sacan? Entonces, por eso le digo que es gente ignorante. El término ignorar, pues es ignorante. Es aquella persona que no conoce o que desconoce, que ignora. Entonces, estas personas ignorantes que no han leído la ley 906 de 2004 en su artículo 408, no saben quiénes pueden ser peritos. Sin embargo, yo le aclaro que podrán ser peritos los siguientes. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. En este caso hay peritos psicólogos, hay peritos psiquiatras, hay peritos documentólogos, hay peritos en la parte de grafología, hay peritos en el tema de la legislación educativa, hay peritos de tránsito, hay peritos en muchísimas normas y hay peritos en muchísimos temas. En circunstancias diferentes, ahí en azul resaltado le coloco
Podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio u afición, aunque carezca de título. En este caso, este artículo 408 de la Ley 906 del 2004 me faculta como perito porque yo acudo a esas circunstancias diferentes. Es decir, yo no tengo título de abogado, no ostento título de abogado, no tengo tarjeta profesional de abogado porque no soy abogado, soy perito. Y puedo ser nombrado como perito y como persona de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezco de ese título de abogado, porque he dictado 3098 conferencias con esta, 3098 conferencias he dictado. He redactado más de 18 textos sociojurídicos y he escrito 3 libros en el tema de legislación educativa. Luego, entonces, eso me hace una persona de reconocido entendimiento con una experticia. Oiga, no dije experiencia, dije experticia. Experticia es una cosa y experiencia es otra. Les dije una experticia de 16 años. 16 años llevo ya de experticia en el tema de la legislación educativa. Entonces, eso es un perito experto en legislación educativa. Iniciando ya en tema, repito, esta grabación obedece al 17 de agosto de 2022 y se incluye en este trabajo de 3 módulos toda la normativa legal vigente hasta el 29 de julio del 2022. ¿Qué tiene que hacer usted? Primero, distinga la diferencia clara, precisa y contundente entre los diferentes códigos que van conexos, cogidos de la mano, que son hermanitos de la legislación educativa. Entonces, distinga la diferencia entre código penal, código civil, código disciplinario, código de la infancia y código de convivencia o ley 1801 del 2016 o código de policía que llamaban antes. Entonces, distinga la diferencia entre esos 5 códigos o se va a enredar usted y se va a meter en una responsabilidad delicada, compleja y se va a llenar de problemas y le va a salir costoso y le puede costar hasta la libertad. Entonces, ¿para qué? La pirámide de Kelsen es una gráfica, es un dibujito, es simplemente una demostración en figura mediante la cual se establece cuál es el orden jerárquico del sistema jurídico y en este caso, para el sistema jurídico colombiano, se muestra ordenado de arriba hacia abajo, desde el mayor orden jerárquico que lo representa la Carta Política o la Constitución Política y desciende obviamente hasta la de menor rango, que para nuestro caso son algunas sentencias jurídicas locales. Pero finalmente lo que quiero que usted entienda de la pirámide de Kelsen es que usted no haga el ridículo como muchos funcionarios de secretarías de educación que he visto y muchos profesores que he escuchado, haciendo el ridículo, haciendo absolutamente el ridículo, diciendo que una directiva o que una circular del Ministerio de Educación están por encima de una ley. Realmente eso es hacer el ridículo. La analogía más concreta o perfecta que le puedo brindar en ese tema es que lo que usted está tratando de decir cuando usted aborda esa, digamos, esa aberración jurídica de que una directiva o una circular del Ministerio de Educación en Colombia está por encima de una ley, es que un soldado le está dando órdenes a un general. Eso es lo que usted está diciendo ahí. Cuando usted dice eso, pues usted está haciendo el ridículo. La gente lo va a mirar como, venga, pero ¿y este tipo, esta señora, dónde fue que estudió? ¿De dónde está sacando semejante aberración jurídica? Entonces, la idea es mostrarle a usted la parte normativa en jerarquía de las normas
de una forma ordenada y escalonada. En la primera parte o superior encontrará usted la Constitución Política de Colombia, la cual es la máxima ley. O sea, encima de la Constitución no hay nada. Y ella va conexa de la mano con los tratados internacionales. En el bloque de constitucionalidad se llama eso. Y es la Constitución ese conjunto de reglas que establece la manera en que debemos comportarnos todas las personas que vivimos en Colombia, llámese colombianos o extranjeros. La condición es que vivan en el territorio, punto. Hay que viven en San Andrés, son colombianos. Hay que viven en el Putumayo, son colombianos. En el Caquetá, son colombianos. En la selva, en Bogotá, en Cúcuta, en Villavicencio, en Medellín. Desde que sea territorio colombiano, los cobija esa Constitución. Y esa Constitución les establece unos derechos, pero a su vez les genera o les obliga a cumplir unos deberes fundamentales, tanto para los colombianos, nacidos en Colombia, o nacionalizados en Colombia, o extranjeros que viven en el territorio. Esta Carta Política o Constitución colombiana, que fue reformada en el 91, viene de años y años de modificaciones, pero ella viene con unas bases fundamentales porque Colombia, en el papel, repito, en el papel, Colombia es un país social y la figura es o está diseñado a manera de Estado social de derecho. En el papel. Si usted es inteligente me está entendiendo por qué le digo que en el papel. Porque si no hubieran tantos líderes asesinados. Por eso digo que en el papel. Entonces, supuestamente en el papel somos un Estado social de derecho y no somos una dictadura, porque no hay un dictador suelo, porque ya salió el que era dictador suelo. Y no es una monarquía, porque aquí no hay reyes suelos. El que se creía reyesuelo ya salió. Entonces, repito, Colombia se entiende como un país social que se configura o se caracteriza a manera de Estado social de derecho y no una dictadura y no una monarquía. Por eso usted tiene el derecho al voto, porque cuando eliminan el derecho al voto, o es porque hay dictadura o es porque hay monarquía, o porque compraron los votos los corruptos. Ahí usted saca sus conclusiones. En segundo término, o en segundo bloque, le siguen luego las leyes que son reguladas por el Congreso Nacional. ¿Quién es el máximo órgano representativo del Poder Legislativo? El Poder Legislativo es el que legisla. Está dividido en dos, o conformado por dos bloques. Los señores senadores y los señores de la Cámara de Representantes, que son dos bloques legislativos que están conformados por personas que pues uno buscaría que tengan un perfil de administrador público o en derecho, pues porque deben pensar en el bien común y deberían tener un requisito de idoneidad. Pero ahora pues no hay requisito de idoneidad, entonces cualquiera puede ser senador, simplemente con que obtenga un número de votos ya es senador. Y ahí le pregunta usted a un senador de eso si realmente sabe de normas y de leyes y de constitución, o por lo menos si tiene idea de qué es un bloque de constitucionalidad. Y le pregunta que ese remedio dónde lo venden. Eso ocurre con algunos que se dicen llamarse senadores o representantes a la Cámara. Y además de que es una vergüenza, pues es una colombianada. Entonces, en tercer lugar, siguen los decretos. Los decretos son actos administrativos que son emanados habitualmente del Poder Ejecutivo y que tienen un contenido normativo reglamentario, o sea, que dan reglas, normas, normalizan, reglamentan.
Y en cuarto lugar de la jerarquía, pues siguen las ordenanzas departamentales, que sencillamente son un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. Esto a nivel departamental. Esto aplica, pues obviamente, para los elementos que se desarrollan de la parte, ya sea del legislativo o del ejecutivo, en directivas y en resoluciones que saca el Ministerio de Educación. Deben estar subordinados a la ley, nunca por encima de la ley. Como he escuchado yo por ahí, secretarios de educación e incluso profesores haciendo el ridículo, diciendo que una resolución y una directiva o un decreto están por encima de la ley. Entonces, Dios mío. En quinto lugar, siguen los actos ordinarios que emiten o emanan los señores gobernadores y alcaldes. Y luego, le siguen en sexto lugar los actos legislativos de concejales de los municipios. Entre ellos tenemos pues los acuerdos municipales. Y por último, en séptimo lugar, siguen los demás actos de las autoridades municipales según sea esta su jerarquía. Y este es el último nivel del sistema jurídico de esta pirámide de Kelsen. Pues ahí está el monachito, el JPG está la imagen, la pirámide del señor Kelsen. Entonces el señor Kelsen dice que primero la Constitución, después las leyes, que incluye los decretos ley en intermedios, luego los decretos, luego el decreto reglamentario, luego las resoluciones, después las resoluciones ministeriales, luego las resoluciones administrativas y por último las ordenanzas municipales. Usted le puede tomar ahí foto, le puede tomar pantallazo, ahí va aprendiendo usted un poquito de legislación educativa, para que no salga usted diciendo que no, que es que la resolución del Ministerio de Educación está por encima de la ley de infancia. He escuchado yo por ahí algunos y yo digo, Dios mío, bueno. Por favor, como sugerencia muy respetuosa, repito, solo es una sugerencia muy respetuosa, por amor a Dios, por favor, es una sugerencia muy respetuosa. No haga el ridículo diciendo que una directiva o una resolución del Ministerio de Educación en Colombia está en un nivel jerárquico superior a normas y leyes vigentes de superior categoría. No lo haga, no haga el ridículo, por favor. Se ve muy mal que un profesor, un coordinador, un orientador o un rector salga con un aporte como con una afirmación tan cantinflesca. Eso es cantinflesco, escuchar uno a un rector, un coordinador, un orientador, un profesor con semejantes afirmaciones, esas aberraciones jurídicas. Por favor, por amor de Dios, con todo respeto, le sugiero, no haga el ridículo. Si no sabe, mejor no diga nada, porque usted no sabe cómo la gente se le va a burlar en memes y le van a hacer acoso y matoneo y hasta el tremendo por estar hablando tonterías que no son. En el nivel jerárquico, las leyes vigentes siempre van a estar en superior categoría frente a las resoluciones y las directivas emanadas por el Ministerio de Educación, para que usted lo tenga claro. ¿Qué principios debe tener usted en cuenta? Y entramos ya a nuestra primera hora de capacitación. Imagínense, ya llevamos media hora de capacitación, media hora. ¿Qué principios debe tener usted para tener en cuenta que son importantes y relevantes? El primer principio jurídico básico que usted debe aprender hoy en esta legislación educativa en su introducción y bases fundamentales de legislación educativa es que el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Para ello nos vamos a ir a ver el artículo 32
del Código Penal. ¿Ello por qué? Pues porque salen algunos profesores con la afirmación cantinflesca, no sé si se acuerda de Cantinflas, un humorista, por eso se llama cantinflesca. Es que yo no soy abogado, yo soy ese educador. Con esa me salió un rector en Barranquilla. Es que yo soy el rector, no abogado, y tengo 2 doctorados. Yo le dije, rector, yo de usted hablaría pasito. Primero, porque el desconocimiento de la ley no lo exime, no es causal de exención. Y segundo, sus 2 doctorados de los que usted se ufana y de los que usted se enaltece frente al Código Penal, le generan agravantes, porque usted tiene la condición académica, cognitiva y curricular suficiente para saber que está cometiendo un delito. Entonces yo de usted más bien hablaba pasito, porque usted se ufana y se engrandece y se enaltece que porque tiene 2 doctorados. Y lo que no sabe es que esos 2 doctorados le van a dar un agravante de una tercera parte cuando usted cometa un delito cualquiera. Y entonces hasta ahí le quedó estarse ufanando de cosas que no van al tema. El desconocimiento de la ley no es causal de exención. Usted va y busca en el artículo 32 del Código Penal que habla de las exenciones de responsabilidad o de las ausencias de responsabilidad, o en este caso de la ausencia de responsabilidad penal. Y le dice el artículo 32 del Código Penal colombiano, vuelvo y le repito, va conexo con la legislación educativa. Le dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, 2 puntos, primero, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, pues no es responsabilidad penal por un siniestro de un temblor, un maremoto, un accidente que realmente no generó ningún tipo de dolo y que mucho menos hubo culpa. Fue un evento fortuito de naturaleza en fuerza mayor, un ciclón, una tormenta, para que me entienda mejor. Un rayo. Un rayo mató al estudiante porque usted lo sacó a jugar fútbol y empezó a lloviznar, empezó a llover y usted mientras les estaba diciendo que se guarecieran o que se metieran ahí adentro de algún lugar para guarecerse del agua, pues el muchacho no quiso hacer caso y se quedó mojándose y lo mató el rayo. La gente confunde el trueno con el rayo. No, el rayo es la descarga eléctrica y el trueno es el sonido. El trueno es el sonido y el rayo es la descarga eléctrica. Lo mató el rayo. Eso es un caso fortuito y de fuerza mayor. Diferente es cuando usted se lleva a los estudiantes a una salida pedagógica y los lleva a una piscina y se ahoga. Eso es diferente, ahí sí tiene usted responsabilidad penal porque usted debió preguntarle a los estudiantes si sabían nadar o no. Y a los que no sabían nadar, pues usted brindarles un apoyo y un cuidado especial y advertirles que no hicieran juegos bruscos en donde el uno podía empujar al otro a la piscina y se ahoga, etcétera. Segundo, cuando usted actúa con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Por ejemplo, cuando estuvo el fenómeno del COVID tan en su auge y que llegó el Ministerio de Educación y dijo, no, es que en plena pandemia pueden mandar a sus hijos que no se van a contagiar. Y no hay responsabilidad penal. Salían allá diciendo los del Ministerio de Educación. Entonces se aferraban de esta figura, que es el artículo 32 del Código Penal en su literal 2. Estaban actuando con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico que se llaman los padres de familia, cuyo consentimiento válidamente emitido proviene o emerge o surge de la patria potestad,
que es el artículo 288 del Código Civil, y que es el artículo 10 y 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Usted ya está tomando nota, repito, 288 del Código Civil y 10 y 14 del Código de la Infancia. Entonces, en esos casos, el padre de familia puede disponer de ese consentimiento porque él ostenta la patria potestad. Y usted se libera de responsabilidad porque había un consentimiento de parte de los papás. En tercer lugar, otro eximente, otra ausencia de responsabilidad penal, estamos hablando de lo penal, es cuando usted obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Pues el deber legal le dice que usted tiene que hacer eso y usted lo hizo, pues usted está obedeciendo a las normas legales vigentes. En cuarto lugar, cuando se obra en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con las formalidades legales, no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. O sea, usted no puede llegar y decir, no, es que mi general y mi coronel me dijeron que fuera y matara a toda la población de ese pueblito en genocidio y que los desapareciera y los enterrara por allá en el monte, pero que antes les pegara una buena torturada porque el general quería que sufrieran y que yo le mandara fotos y videos. Ahí usted no puede invocar obediencia debida. Usted sabe perfectamente que eso es genocidio, desaparición forzada y tortura, a menos que usted tenga un retraso mental severo. En ese caso, pues se va por otra figura. Y es que usted es inimputable porque pues tiene su problema mental. Mientras tanto, cuando usted obre en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con las formalidades legales, pues usted tiene ausencia de responsabilidad. ¿Cómo aplica esto a la legislación educativa? Pues cuando usted recibe una orden del rector, el rector llega y le dice a usted, mande a los estudiantes para la casa. Y usted mandó a los estudiantes para la casa y a un estudiante de esos mientras iba para la casa lo atropelló una moto y lo mató, cuando el estudiante debería estar en clase. Entonces allí, pues allí es donde le toca que el rector responda, porque el rector dio una orden legítima como autoridad competente y la emitió con la formalidad legal, o sea, le envió a usted un escrito. Eso sí tiene que ser escrito. O tiene que tener usted más de 3 testigos de que el rector dijo que mandara a los estudiantes para la casa y el estudiante falleció en el camino. Pues ahí se exime usted y hay ausencia de responsabilidad, pero según el artículo 90 y 91 de la Constitución, responde el rector o la persona que brindó la orden legítima y que la brindó como autoridad competente y la emitió con las formalidades legales. Entonces ahí le aclaro. En quinto lugar, el eximente es que se obre el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Entonces usted tiene un manual de funciones, usted tiene una orden legítima y usted está obrando el legítimo ejercicio pues, de ese derecho. En sexto lugar, este lo modificó la ley 2197 del 2022 y lo corrigió el artículo 2 del decreto 207 del 2022, que habla de la legítima defensa. Entonces, obra usted por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión, o sea, proporcionada a la agresión. Aquí en este caso, pues proporcional es que si el tipo viene con un machete a atacarlo a usted y usted tiene un arma, pues usted la usa. Y si es de fuego, la percute y lo mata porque es en legítima defensa. La legítima defensa privilegiada, que es el numeral 6.1, o sea, el anexo que le hicieron a partir de la ley 2197 del 2022 y el decreto 207 del 2022, dice que se presume también como legítima la defensa que se ejerce para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetra o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o en su vehículo ocupado, y que la fuerza letal, o sea, matarlo, se podrá ejercer de forma excepcional,
para repeler la agresión al derecho propio o ajeno. O sea, el que se meta en su casa a robar y usted tiene un arma, obviamente legítima, ¿no? O sea, un arma legítima, o sea, que usted tiene un arma de fuego y la tiene pues con su salvoconducto y le pega sus 3 tiros y lo mata, pues ahí usted se exime de responsabilidad porque entraron a la fuerza, entraron arbitrariamente en su habitación, en su dependencia, ¿sí? Lo que se llama allanamiento ilegal. Entonces ahí ya usted lleva las de ganar. Parágrafo, en los casos del ejercicio de la legítima defensa privilegiada la valoración de la defensa, se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta. O sea, que no haya hazaña, ¿no? No es que le pega 25 tiros. No es que estaba nervioso y me dio susto y le descargué los 2 proveedores. No, no, no. No, no, o sea, un tiro o 2, máximo 3. Que porque usted sintió ira, intenso dolor o pánico y se dejó llevar y bueno, legítima defensa. Séptimo, que usted obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno y protegerlo de un peligro actual o inminente y que es inevitable de otra manera. Que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Más sin embargo, le hace una aclaración y es que el que exceda los límites propios de las causales consagradas en estos numerales 3, 4, 5, 6 y 7 que se leyeron, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor a la mitad del máximo señalada para la respectiva conducta punible, llámese el homicidio, lesiones personales, bueno, en fin, lo que haya surgido. Pero si usted analiza, en ninguno de estos séptimos, hasta ahora que llevamos 7, en ninguno aparece el desconocimiento de la ley. Que usted venga y salga con el cuento de que yo no soy abogado, sino que soy profesor, no lo he visto por ningún lado en los séptimos, en el séptimo que vamos. En este septeto no aparece. Octavo, que obre bajo insuperable coacción ajena. Noveno, que obre impulsado por el miedo insuperable. Décimo, que obre con error invencible de que no concurre en una conducta de un hecho constitutivo de una descripción típica o delito, o de que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que lo excluya de responsabilidad. Mas, sin embargo, si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. O sea, hay culpa y dolo. Culpa es que usted lo hace sin intención y dolo es que usted lo hace con toda la intención de causar el daño. Cuando el agente obra en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, pues responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado, o sea, una pena más benigna, más bajita, más pequeña, más corta. Cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta, si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en unos términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. O sea, que no, que es que yo soy analfabeta y le pegué 2 machetazos. Sí, señor, pero por más analfabeta que usted sea, usted sabe que herir a una persona de 2 machetazos son lesiones personales y si se los da en órganos vitales, es un homicidio. Usted no puede salir con el cuento de que porque soy analfabeta, pues yo no sabía que eso era matar. Por ahí no hay error invencible, para que entienda. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente, o sea que le darán una pena más benigna. Pero si usted leyó todos, por ningún lado aparece el desconocimiento de la ley, lo exime. Entonces ya entendió usted el primer principio. El primer principio jurídico básico es que el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Artículo 32 del Código Penal. Creo que más claro no se puede. Principio jurídico básico número 2 es que el delito se comete por acción o por omisión. Por acción es el dolo y por omisión puede ser en culpa también. Vamos a ver el artículo 25 del Código Penal que nos dice. El Código Penal en su artículo 25, que habla de la acción y la omisión,
Dice que la conducta punible o el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Acción es el dolo, omisión dejar de hacer aquello que la ley le obliga. Dice que quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, o sea, quien tiene el deber jurídico de impedir un delito, que es el resultado de una descripción típica, y aún así no lo lleva a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A ese efecto, y es donde le aplica a usted, mi querido docente, coordinador, orientador, rector, profesor, a tal efecto se requiere que usted, que es el agente, tenga a su cargo la protección del bien jurídico protegido. En este caso, la vida, la integridad y la dignidad de los menores de edad. ¿Y quién lo dice? El artículo 18 y el artículo 44, literal 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. O sea que mire que aquí hay una conexidad que vuelve hermanitos al Código de la Infancia y también al Código Penal, este en su artículo 25 y el Código de la Infancia en su artículo 18 y en su artículo 44, literal o numeral 4. Esos tres se vuelven hermanitos. Y que a usted se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, llámese salón, llámese colegio, llámese menores de edad, llámese pasillos, llámese baños, conforme a la Constitución o a la ley. Conforme a la Constitución, pues es el artículo 44 de la Constitución, que habla de la prevalencia de los derechos de los menores y dice que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. Y lo habla desde la ley en el artículo 08 de la Ley de Infancia, que habla del interés superior del menor, que dice que en cualquier actuación o actividad penal, disciplinaria, administrativa, civil, prevalecen los derechos de los menores por interés superior. Hay un interés superior de proteger al menor. ¿Qué más dice el artículo 25? Que son constitutivas de posiciones de garantía. O sea, usted tiene estas obligaciones, señor rector, coordinador, orientador, profesor, que está esta noche aquí con nosotros, o esta mañana, o esta tarde, o este día, que son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones. Y estas son las que le dice el Código Penal. O sea, que son ineludibles. Que un secretario de Educación o un funcionario público de la Secretaría de Educación le diga otra cosa, toca que usted elija si le crea al funcionario, mañana lo echan, o le crea la ley que está vigente. Usted verá quién le cree. Primero, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Se lo desgloso. Usted asume voluntariamente la protección real de unos menores de edad y de una fuente de riesgo que se llama salón, colegio, pasillo, baños, etcétera, cuando usted firma su contrato laboral docente o su plaza docente se la entregan o usted se gana el concurso. Usted asume voluntariamente esa protección real y lo hace dentro del propio ámbito de dominio. Es decir, usted es el que da las órdenes y los estudiantes se sujetan. No que los estudiantes le den las órdenes al profesor. Traduce. Es usted, profesor, el que cuida a los estudiantes. No que los estudiantes lo cuidan a usted. No me va a salir usted como el profesor allá en Soledad Atlántico, que fueron los estudiantes que lo tuvieron que ir a sacar del bar en una borrachera que no se podía tener. No. Es que siempre el mayor de edad y siempre el educador o el docente o el coordinador, orientador o profesor o rector están en superior jerarquía en ámbito de dominio y por consiguiente tienen el deber de cuidado. Entonces, a ver cómo es que tiene que usted analizarlo conexo con la legislación educativa. Segundo, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas. La comunidad estrecha de vida entre personas se llama familia, o se llama colegio, o se llama empresa. En cualquier lugar donde haya una comunidad estrecha de vida entre personas.
Tercero, cuando usted emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas. No sé si a usted le parece riesgoso un colegio en donde se pueden golpear, agredir, herir, amenazar, intimidar, matonear, extorsionar, abusar sexualmente, agredir emocionalmente, psicológicamente. No sé si a usted le parece que eso es una actividad riesgosa realizada por varias personas en un colegio. Y cuando se haya creado precedentemente, o sea, previamente hubo una situación antijurídica, o sea, previamente hubo un delito de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Hubo una tentativa de homicidio, hubo un intento de abuso sexual, hubo un intento de atraco, hubo una tentativa de extorsión, etc. Los parágrafos, dice allí, los parágrafos, en términos de, a ver, los numerales 1, 2 y 3, dice allí, ¿qué dice allí de los numerales 1, 2 y 3? De los numerales 1, 2 y 3, dice claramente, hay un micrófono abierto por ahí, para que me colaboren, por favor. Tengo un microfonito abierto, para que por favor lo cierren. Los parágrafos de los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida y la integridad personal, contra la libertad individual, contra la libertad y la formación sexuales. O sea, que atenten contra la vida y la integridad del menor. O sea, que violen el artículo 44, literal o numeral 4 de la Ley de Infancia. Que atenten contra la libertad individual, o sea, un secuestro. Y que atenten contra la libertad de información sexuales. Ejemplo, el artículo 209 del Código Penal, 209 del Código Penal. Entonces, allá la tiene usted más o menos clara. El tercer principio jurídico básico es que todos los mayores de 14 años de edad son ya imputables penalmente. Eso lo dice el artículo 139 de Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que usted ha tenido 16 años para leer. Que la Ley de Infancia y Adolescencia es de noviembre 8 del 2006. Traduce, pues obviamente que usted ha tenido 16 años para leerse la Ley de Infancia y Adolescencia, pero dice que es profesor o profesora, orientador, coordinador o rector y no se la ha leído, pero ha tenido 16 años para leerla. Y además viola el principio jurídico básico número 3. O sea que usted no sabía que los mayores de 14 años ya son imputables penalmente, pero es profesor, coordinador, orientador o rector. Qué bonito. El artículo 139 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, ¿qué dice? Habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y dice que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios y de normas y de procedimientos y de autoridades judiciales especializadas y de entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Aquí hago una claridad. He escuchado a funcionarios del Ministerio de Educación. Lo digo acá y lo dejo grabado, tranquilo que sé perfectamente lo que estoy diciendo. He escuchado a señores funcionarios del Ministerio de Educación y de algunas secretarías de educación diciendo la aberración jurídica de que los menores de 18 años no cometen delitos. Eso es una aberración jurídica, eso es violar la taxatividad de la ley. Aquí dice claramente juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer ese hecho punible o delito. Entonces usted verá si le cree al señor del ministerio, al señor de la secretaría o a la Ley de Infancia. Ahí toca que usted elija. Principio jurídico básico número 4. Como los estudiantes mayores de 14 años cometen delitos,
los padres de familia siempre van a responder civilmente y a veces penal por esos delitos, cuando sean cómplices. Le doy un ejemplo de cómplice. Un estudiante delincuente, o sea, que está cometiendo un delito, que delinque, delinquer es el verbo. Usted delinque es oponerse a la norma, violar la norma, usurpar la norma, suplantar la norma, inaplicar o desatender la norma. Eso traduce el delinquere en latín. Y este estudiante delincuente le saca un puñal al profesor e intenta puñalear al profesor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso, hace 2 años y medio allá en Bucaramanga. Y el delincuente le estaba propinando puñaladas al profesor y el profesor esquívelas y esquívelas. Después van y le preguntan a la mamá qué opina y la mamá llega y dice, no, si yo fui la que le di el cuchillo. Yo fui la que le entregué el cuchillo para que fuera y se hiciera respetar. Pues está ahí la cómplice. Y esa cómplice responde como mayor de edad por el delito de su hijo. Pero adicional, responden en lo civil. Los padres de familia responden siempre por los delitos de sus hijos menores de 18 años. ¿Quién lo dice? El artículo 2348 del Código Civil. El artículo 2348 del Código Civil habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Dice que los padres serán siempre. Ahí no dice ni un cuarto, ni un tercio, ni la mitad de las veces. Dice, los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas, o sea, que lo hizo sin intención, o los delitos, o sea, que lo cometió con dolo, cometidos por sus hijos menores, o sea, menores de 18 años. Y aquí vuelve y resalta que los menores de 18 años sí cometen delitos, pero algunos señores del Ministerio de Educación y otros funcionarios de secretarías de Educación les he escuchado la aberración jurídica de que los menores de 18 no cometen delitos. Pero el Código Civil dice que sí y la Ley de Infancia dice que sí. Entonces toca que elija usted a quién le cree. Y dice que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Pues el estudiante que le gusta ya golpear al otro, darle puntapiés, morderlo, pellizcarlo, invitarlo a consumir drogas, invitarlo a consumir alcohol, invitarlo a consumir cigarrillo. ¡Ay, qué cigarrillo! Sí, señor. Está prohibido el cigarrillo para los menores de 18 años, Ley 1335 del 2009. Ley 1335 del 2009. Prohibidos inclusive los tales vapeadores. Vapeadores son lo mismo que un cigarrillo, que se llaman disque cigarrillos electrónicos. Ley 1335 del 2009. Están prohibidos para los menores de edad. Son hábitos viciosos que les han dejado adquirir los papás, que se vuelven cómplices. Está el que consume drogas e invita al otro, lo induce, coercite, constriña o estimula. Entonces le aplican el artículo 381 del Código Penal. 381 del Código Penal. Artículo 381 del Código Penal. Por su lado, la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que es el Código de la Infancia, en su artículo 10, habla de la corresponsabilidad y dice que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y protección de los menores. Por consiguiente, pues la familia tendrá que responder por el dolo o la culpa de los delitos de sus hijos. Luego la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, en su artículo 14, dice que hay una figura que se llama la responsabilidad parental y que la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad que está establecida en la legislación civil, o sea, Código Civil, artículo 288. Pero dice que es además la obligación inherente a la orientación, el cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. Traduce, el que tiene que educar a sus hijos en valores, en principios, en moral, en urbanidad, en respeto por el otro,
Es el papá y la mamá, porque esa es la responsabilidad parental. Eso no es tarea de los profesores. Que los profesores se regalen en algunos casos, eso es su problema. Eso es un profesor o una profesora que le gusta regalarse, extralimitarse en sus funciones y tirárselas de hacer lo que la ley no le obliga. Porque aquí el artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia, o Código de la Infancia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, ese artículo 14 dice que la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad. Y no conozco ningún profesor que tenga patria potestad de sus estudiantes. No, a menos que usted sea el papá o sea la mamá, que le vaya bien. Por su lado, la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia habla del maltrato infantil. En su artículo 18 dice derecho a la integridad personal y dice que para los efectos de este código se entiende por maltrato infantil toda forma de. Entonces, ¿qué se entiende por maltrato infantil? Toda forma de perjuicio, de castigo, de humillación o de abuso físico o psicológico. Toda forma de descuido, de omisión o de trato negligente o de malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o de agresión sobre el niño, sobre la niña o el adolescente, que lo realice el padre o la madre, los representantes legales o cualquier otra persona. ¿Por qué el Código de la Infancia establece estas dos divisiones entre padres y representantes legales? Pues porque padres estamos llamados a ser los biológicos, mientras que representante legal puede ser la abuela, el tío, el primo, el esposo, en el caso de que sea un señor de 25 años que se casó con una niña de 17 y están casados, porque la legislación civil permite que se casen después de los 14, entonces viene a ser el representante legal mientras cumple los 18. O porque ese niño o esa niña fue retirado de ese hogar porque era víctima de abuso sexual, porque era víctima de maltrato infantil, de golpizas, de malos tratos, de vejámenes y demás. Entonces le entregaron a otro familiar o lo dieron en adopción. Entonces ellos vienen a ser los representantes legales, más no los padres, porque no son los padres en figura biológica. Y cualquier otra persona, pues es usted. Señor rector, rectora, coordinador, orientador, profesor. Entonces es usted, cualquier otra persona. Para los menores de 14 años, para los menores, ya hablamos de los mayores siempre cometen delitos, van a ser judicializables. Los menores de 14 no cometen delitos. Aquí se aplica. La ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, en su artículo 142, habla de la exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Y dice que, ojo que por eso lo puse en grisecito resaltado, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, cuando le dice sin perjuicio, es que sí responden. Sin perjuicio, es que sí responden en lo civil. Tanto los padres, o sea, los biológicos, como los representantes legales. Así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal que ya leímos. Las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, ni serán privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible o un delito. O sea, los menores de 14 años nunca van a ir a una cárcel ni van a responder penalmente. Aquí en Colombia, su merced se va para Miami y a los 12 años comete el delito y lo tratan como un adulto. Eso es aquí en Colombia. Eso es aquí en Colombia. Váyase para Miami y es otro asunto. Hay varios países en donde ya los tratan como adultos. Olvídelo. No se la rebajan. Y en algunos estados de Estados Unidos, cadena perpetua incluso a los 16 años. Que mataron al compañero del colegio, cadena perpetua.
Entonces, Colombia es un país permisivo en muchos aspectos. Y por eso los estudiantes hacen lo que su gana les da. Y a veces eso es producto de una mala legislación, de unos legisladores que no están coherentes con una realidad psicosocial y socioeconómica que se vive en Colombia. Por ahí les recuerdo un paréntesis ahora acá. Por ahí les recuerdo el caso de un delincuente de 13 años que en Cali mató a una abogada embarazada, le pegó un tiro en la cabeza y otros 2 en la barriga. Y una juez de la República salió a decir que pobrecito el niño. Esa es la calidad de jueces también que encontramos aquí en Colombia, ¿no? Absolutamente alejados de una realidad psicosocial y socioeconómica de este país. Cierro mi paréntesis. Entonces entienda, en el caso de los menores de 14, si responden civilmente los padres e incluso penalmente, según el artículo 25 del Código Penal numeral 2. ¿Qué dice el artículo 25 en su numeral 2? Pues ya lo leímos, pero se lo vuelvo a colocar. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, o sea que responde penal y responde civil incluso por las actuaciones de su hijo en el colegio. Venga, pero ¿y eso qué tiene que ver con la legislación educativa? Pues no sé si usted ya le encontró la conexidad. No sé si usted ya notó que la legislación educativa no solamente habla de la ley 115 del 94, de la ley 1620 del 2013, del decreto 1965 del 2013, del decreto 1075 del 2015 y la reglamentación y regulación, legislación educativa y afines, sino que también está conexamente ligada a los demás códigos y normas. Traduce: Código Penal, Código Civil, Código Disciplinario, Código de la Infancia, el Código Contencioso Administrativo, el Código de Convivencia Ciudadana o de Policía, la Ley 2205 del 2022, la Ley 2170 del 2021 que habla de los celulares en los colegios, la 2025 del 2020 que habla de los talleres escuela de padres de carácter obligatorio, la Ley 2216 del 23 de junio de 2022 que habla de los niños con necesidades educativas especiales, la Directiva 01 del 4 de marzo del 2022 que habla de la prevención del abuso sexual infantil. Entonces son otras normas. Y el último, que es el decreto 1411 del 29 de julio de 2022, que reglamenta y regula todo lo atinente y lo pertinente a la educación en primera infancia o la educación inicial. Entonces, no sé si usted ya notó que la legislación educativa va ligada, conexa de la mano con otras normas, y ese compendio suma 19 leyes. Yo llevo 16 años adicionándole las normas a los manuales de convivencia, con derechos de autor. Llevo 16 años adicionándole las normas legales vigentes a los manuales de convivencia. Por eso le digo que son 19 normas que debe tener su manual de convivencia escolar. Ojalá no los tenga. Ojalá no las tenga. Por eso es que usted encuentra realmente temerario, neófito, absurdo, salir a decir que si le revisaron su manual de convivencia allá en la Secretaría de Educación certificada o Secretaría de Educación del municipio o del distrito, que eso es un acto meramente administrativo y que además es un acto administrativo obligatorio,
porque a eso los obliga la ley 1620 del 2013 en sus artículos 17, 18, 19 y 21, y si quiere pues meta ahí la intervención de la familia, que es el 22. Es realmente temerario, neófito y absurdo que usted salga a decir que usted se eximió de la responsabilidad penal, civil, disciplinaria, de cumplir el código de la infancia, de cumplir el código de convivencia o de policía, y que usted se exime de cumplir con las normas de superior jerarquía, que porque le revisaron su manual de convivencia escolar y le dijeron que estaba bien. Es lo más ridículo, lo más temerario, lo más neófito y lo más absurdo que yo haya podido escuchar. Esa afirmación es absolutamente incoherente y absoluta y totalmente ridícula. Que a usted le revisen su manual de convivencia escolar en la Secretaría de Educación y le digan que está bien, eso no lo exime de lo penal, ni lo exime de lo civil, ni lo exime de lo disciplinario, ni lo exime de cumplirle al código de la infancia, ni lo exime de cumplirle al código de policía, ni lo exime de cumplir las normas de superior jerarquía, no lo exime de la ley 2205 del 2022, no lo exime de la ley 2170 del 2021, no lo exime de la ley 2025 de 2020, no lo exime de la ley 2216 del 23 de junio de 2022, no lo exime del decreto 1411 del 29 de julio de 2022. No lo exime de nada. Eso solamente es un acto administrativo obligatorio que le toca cumplir a las secretarías de educación en inspección y vigilancia. Principio jurídico básico número 5. Los mayores de 14 años ya son responsables penalmente y por consiguiente sus padres lo son civilmente. Ya se lo expliqué. Mayores de 14 años son responsables penalmente por artículo 139 de la Ley de Infancia. Y sus padres responsables civilmente por el artículo, que es el 2348 del Código Civil, que tienen inherencia directa con la legislación educativa, porque usted tiene mayores de 14 años escolarizados en su colegio. Y ya debe entender primero, pues que esos mayores de 14 años ya responden penalmente y que los padres, tengan o no el dinero, tengan o no tengan el dinero, responden civilmente por los daños causados por sus hijos. El Código Penal colombiano tiene algunas situaciones irregulares. Y en esas situaciones irregulares está, por ejemplo, las lesiones personales, que son producto de las peleas y las riñas. Pueden ser producto incluso de un accidente, un fortuito. Pero allí aplica la culpa. Entonces, el Código Penal en su artículo 112 habla de una incapacidad para trabajar o una enfermedad. Y dice que si el daño consistiera en una incapacidad para trabajar o en una enfermedad que no sobrepase los 30 días, pues habrá prisión de 16 a 36 meses. Pero que si el daño consistiera en una incapacidad para trabajar o en una enfermedad superior a esos 30 días, pero que no exceda de 90, pues que la pena será de 16 a 54 meses de prisión. Y además viene una multa. Pero que si pasaren esas lesiones personales de 90 días, o sea, la pena será de 32 a 90 meses y la multa se crece. De lesiones personales, encuentra usted casos los que quiera. Y pueden ocurrir en cualquier momento en su colegio. Y le pueden generar incapacidad a los estudiantes. O puede ser un estudiante que agrede al profesor. Yo he tenido casos. El estudiante va con 3 o 4 amiguitos y cogen al profesor y le dan su paliza y lo dejan de incapacidad por ahí 2 semanas y piensan que no les pueden dar cárcel. Obviamente hago una aclaración acá grande. Hago una aclaración bien grande, absoluta, total y radicalmente grande hago la aclaración.
las penas que están contempladas en el Código Penal colombiano no se le aplican directas a los menores de 18 años. Es decir, si la pena aquí es de 16 meses, le darán por ahí 4. Para que me entiendan. O sea, más o menos en promedio, siempre que usted vea una cifra en meses o en años de prisión, sería una cuarta parte lo que le dan a un menor de 18. Sería una cuarta parte. Esa es más o menos como la tabla de conversión, llamémoslo así, para que usted entienda de cuánto estamos hablando de responsabilidad. Eso en cuanto a las lesiones personales. Eso es el artículo 112 del Código Penal y subsiguientes. De las amenazas. Las amenazas es otro delito penal. En el Código Penal, en su artículo 347, habla de las amenazas. Y dice que el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, a una familia, a una comunidad o a una institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años. Y viene la multa. Vuelvo y le repito, la prisión es una cuarta parte por ahí nomás. Y la multa la pagan los papás. Y la multa la pagan los papás. La multa es una cosa y la reparación por daños y perjuicios es otra. La multa es penal y la reparación por daños y perjuicios o indemnización es civil. Para que usted lo tenga claro. Son dos cosas diferentes. Del delito del hostigamiento, que se podría convertir esta amenaza y hostigamiento en bullying, ciberbullying, acoso escolar, matoneo, que ya trasciende, que ya se sale de control, que ya se sobrepasa, que ya tiene un tinte delictivo y se convierte en hostigamiento. El artículo 134b, que habla del hostigamiento, Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, dice que el que promueva o instigue actos o conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o a causarle daño moral a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad o a un pueblo. ¿Por qué razones? Por razones de su raza, entonces que es de raza indígena, que es de una etnia, o que es de raza negra, o que es extranjero, etc. Por religión, o por nacionalidad, o por ideología política, o por ideología filosófica, o por sexo, o por orientación sexual, o porque tiene una discapacidad, o por demás razones de discriminación. Esa persona incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y una multa que pagan los papás de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que esa conducta constituya un delito sancionable con pena mayor. Pues, por ejemplo, el hostigamiento va de la mano con una extorsión. Entonces, la extorsión sí son 26 años. Y ahí pues hágale una cuarta parte, etcétera. O sea, cuando hay delitos que puedan generar un concurso heterogéneo. O sea, son dos delitos diferentes, pero los comete el mismo actor. El decreto 1075 del 2015, legislación educativa, este es el DUR-DURCE, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, eso traduce DURCE. El decreto 1075 del 2015, que recopila todo lo de legislación educativa en Colombia, en su artículo 2.3.4.3, habla de los deberes de los padres de familia. Y dice que con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos,
le corresponde a los padres de familia los siguientes deberes. Le corresponde a los padres de familia los siguientes deberes. Literal C de casa. Cumplir con las obligaciones contraídas por esos papás en el acto de matrícula y consagrados en el manual de convivencia, taxativo obviamente, para facilitar el proceso educativo. O sea, traduce es que los papás se someten y se sujetan al manual y no que el manual se sujeta a los papás. O sea que este artículo 2343 del decreto 1075 del 2015 va ligado conexo de la mano con el artículo 87 de la ley 115 del 94. Artículo 87 de la ley 115 del 94. Repito, artículo 2.3.4.3, deberes de los padres de familia. Literal C de casa, cumplir con las obligaciones que contrajeron en el acto de matrícula y que están en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Principio jurídico básico número 6. Y entramos a la hora 30 de capacitación. Ya llevamos hora 30. No sé si se le ha hecho larguísimo o si se le ha hecho cortísimo. Pero ya llevamos hora y 30 de capacitación. Ya llevamos. Principio jurídico básico número 6. Los educadores responden por el deber de cuidado. Los educadores responden por el deber de cuidado. ¿Qué es el deber de cuidado? Su nombre lo indica. Es un deber que tienen todos los educadores de ejercer cuidado, atención, prevención sobre los estudiantes a su cargo. El Consejo de Estado lo define de la siguiente manera. Recuerde que el Consejo de Estado es el órgano de cierre en lo contencioso administrativo. El establecimiento educativo y su responsabilidad frente a los alumnos. El centro educativo tiene un deber de custodia de los alumnos y una responsabilidad del Estado por su calidad de educandos. ¿Cuál es la obligación de cuidado? Sobre el centro educativo y las instituciones educativas, ahí está hablando de los privados y los oficiales, ¿no? Recae la responsabilidad por los daños que sus alumnos sufran o estos estudiantes le ocasionen a terceros cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo. Mire lo que dice aquí. Bien sea en sus propias instalaciones o por fuera de las mismas. Para esos profesores que salen allá con el cuento de que no, es que se pelearon por fuera del colegio. Y se pelearon fue en la puerta del colegio, nosotros no tenemos por qué meternos. Eso dice usted. El Consejo de Estado dice otra cosa. Dice, bien sean sus propias instalaciones o por fuera de las mismas. Pero al mismo tiempo considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad se halla en el hecho de que los establecimientos educativos escolares normalmente se forman y se están educando personas menores de edad, quienes por esta sola circunstancia, o sea, ser menores de edad, se encuentran expuestos a muchos riesgos toda vez que carecen de la madurez y el buen criterio que son necesarios para regir sus actos, y en consecuencia pueden incurrir en actuaciones temerarias, imprudentes, de las que se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros. Por ejemplo, el estudiante que llevó aguardiente hechizo o aguardiente adulterado, se lo tomó con 3 compañeros en los baños del colegio y dejó ciegos a 2, porque el trago estaba adulterado. Y 4 tomaron, 2 de ellos quedaron ciegos. Pues se generaron daños para sí mismos y para terceros. Ese es un ejemplo. O los casitos esos del Viagra, que se pusieron a hacer los retos del Viagra y se hospitalizaba a los estudiantes. Ahí responden los profesores porque ellos tienen que ejercer el deber de cuidado. ¡Ay, que solo los profesores! No, los papás también, ya le dije.
los papás responden en lo civil, por daños y perjuicios, los estudiantes en lo penal, cuando son mayores de 14. Cuando son menores de 14, solo responden los papás, por lo penal y lo civil. Es por eso que el artículo 2347 del Código Civil establece que, dos puntos, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. Situación que solo puede predicarse precisamente de quienes efectivamente requieran de ese cuidado, es decir, pues menores de edad. El análisis de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones educativas debe hacerse teniendo en cuenta la calidad de los educandos que hacen parte de los mismos, toda vez que no puede ser igual una relación de dependencia y subordinación que existe entre los profesores adultos y alumnos menores de edad que la existente entre personas todas mayores de edad, que se encuentran en ese proceso de aprendizaje a nivel escolar o superior. ¿Qué traduce? Pues que el deber de cuidado se tiene que fortalecer y hacer mucho más hincapié cuando son menores de edad. ¿Por qué tiene usted mayores de 14 años en un colegio? Yo no sé qué hacen mayores de 18 años en un colegio. Mayores de 14 años que ya cometen delitos hay que tener mucho cuidado. Pero mayores de 18 años que usted tiene en su colegio, yo no sé qué hace usted con mayores de 18 años en su colegio. No, que es que la Secretaría de Educación dijo que les violamos el derecho a la educación. Bueno, dígale a su Secretaría de Educación que vaya y lea los artículos 67 y 68 de la Constitución porque los están violando. Primero, la educación en Colombia, según el artículo 67 de la Carta Política, es obligatoria solo hasta los 15 años. De los 5 a los 15. Yo no sé qué hace usted con estudiantes de más de 18 años en un colegio oficial o en un colegio privado compartiendo con menores de edad. No tengo la menor idea. Para eso están los colegios por ciclos, para eso están los sabatinos, para eso están las nocturnas. No sé qué hace un mayor de 18 años en un salón con menores de 18 años. No tengo la menor idea, porque el artículo 67 de la Constitución, Carta Política, dice que la educación es obligatoria solo de los 5 a los 15 años. Y por otro lado, el artículo 68 de la Constitución dice que los padres de familia elegirán la educación que quieren para sus hijos. Yo no sé qué hace un mayor de 18 años metido en un salón con menores de edad. El deber de cuidado le puede dar un poquito de cárcel. Cuando usted viola ese deber de cuidado le puede dar un poquito de cárcel, un poquito nomás. El deber de cuidado en la doctrina jurídica colombiana sigue una sentencia hito. Sentencia hito es que es una de las más importantes, o la génesis o la raíz de algunos de los pronunciamientos de la ratio decidendi. En Colombia, la doctrina jurídica sigue la sentencia del Consejo de Estado, que está radicada con el número 14869 del 7 de septiembre del 2004. Así la busca usted en internet. Sentencia del Consejo de Estado 14869 del 7 de septiembre del 2004 y ahí le aparece la sentencia enterita. Se puede conceptualizar de la siguiente manera dos puntos. El artículo 2347 del Código Civil establece que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño. Recuerde, la indemnización es civil. La multa es penal. Sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. O sea, usted, profesor, que tiene que cuidar a sus estudiantes. Orientador, coordinador, rector. Así los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares. Le voy a dar 3 ejemplos rápidos. Deber de cuidado aplica cuando usted saca a los estudiantes por allá a los Juegos Deportivos Nacionales y el estudiante se fractura o se parte una pierna o un brazo o tiene un esguince o tiene un accidente en carretera. El colegio responde, el profesor responde, deber de cuidado.
Ahí le dejo el datico. Aplica también en otras actividades educativas cuando, por ejemplo, está haciendo el trabajo social. Tuve un caso en Medellín en donde la niña iba con el uniforme del colegio a hacer su disque trabajo social. Cruzó la niña por unas de esas fronteras invisibles que se inventan, los pandilleros y los delincuentes allá en los barrios, y la niña pasó esa frontera invisible y le pegaron 2 tiros. ¿Y la niña para dónde iba? A su trabajo social. ¿Quién le dio la orden? El colegio. ¿Con el uniforme de quién? Del colegio. Otro ejemplo, el profesor inteligente que devolvió al estudiante, eso ocurrió aquí en Soacha, el profesor inteligente devolvió al estudiante porque llegó 15 minutos tarde y el estudiante se devolvió para la casa y en el camino a la casa lo atracaron y lo mataron de 2 puñaladas. Adivine qué profesor responde por haberlo devuelto para la casa. Entonces, ese tipo de situaciones es las que tiene que tener usted en el deber de cuidado. Dicho concepto del Consejo de Estado, en esta primera parte se precisa cómo efectivamente el deber de cuidado le compete a las instituciones educativas y abarca, mire lo que dice acá, todas las actividades formales y las no formales, las académicas, recreativas y de cualquier índole que la institución programe u organice con los estudiantes. Ejemplo, una profesora que tuve yo el caso, bueno, voy a omitir el municipio. Una profesora. La señora se regaló allá que dizque a pintar el colegio y que vengan estudiantes el sábado a pintar el colegio y entonces yo me regalo y soy la profesora que se regala. Hizo venir a los del grado 11 que dizque a pintar el colegio, que porque ornato y que pongamos lo bonito y que yo me regalo y que yo le sobo la chaqueta al rector. Y entonces el rector, bueno, pues tráigalos a que pinten, sí, chévere, muy bonito, muy bacano. Y muy bacano fue que uno de los estudiantes de grado 11 se subió en una escalera para pintar. Lamentablemente la escalera se resbaló, el estudiante cae y se parte la columna. Y entonces la profesora que se regaló, pues dijo, no, pero es que yo tenía la autorización del rector. Y el rector le dijo, venga a ver en dónde está la autorización por escrito que yo le entregué, señora profesora. No, señora, usted se regaló. Usted fue la regalada que se vino aquí un sábado, dizque a pintar el colegio con los estudiantes de 11. ¿Dónde está el documento que yo le firmé autorizando? Yo lo único que dije fue que me parecía chévere, pero decir parecer chévere a decir yo me hago responsable y venga, le firmo el permiso, mi señora, eso hay un abismo. Ahí quedó la profesora regalada, denunciada penal y civilmente por el estudiante y su familia que quedó cuadrapléjico. Pues el estudiante cuadrapléjico tiene su familia que demandó penal y civilmente por daños y perjuicios a la profesora, y ahí le quedó su chistecito del ornato del colegio. Ahí le boto el dato como para que lo vaya reflexionando, porque eso son actividades formales y no formales, o de cualquier índole que la institución programe o organice con los estudiantes. El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, o sea, el docente, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, pues tiene no solo el compromiso, sino la responsabilidad de impedir que el segundo, o sea, el estudiante, actúe de una forma imprudente. Sobre este tema, la doctrina aquí ha dicho que para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia, porque ese es el delito que se comete civilmente allí, o por el cual a usted lo imputan, falta de vigilancia, o sea, usted omite vigilar a los estudiantes en su deber de cuidado, para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado. La víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño. Entonces ahí siempre traigo a colación el ejemplo del profesor Borrachín, tampoco voy a decir el municipio. El profesor Borrachín llegaba cuando él quería y a la hora que él quería, porque él era el primo hermano del alcalde. Y el rector entonces no podía hacer nada según él. Entonces un día que llegó tarde y tenía que estar en clase, 2 estudiantes de grado 10º se sorprendieron peleando a puñal
y el uno le metió 2 puñaladas al otro en el pulmón y ahí lo dejó. ¿Quién tenía que estar allí vigilando a estos estudiantes? El profesor borrachín, que nunca llegó. Y ahí de una vez lo integraron a la denuncia penal por omisión, por prevaricato por omisión y complicidad agravada, porque mataron a un menor de edad en la clase que él tenía que estar dictando y no estaba. La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo, para aquellos profesores que dicen que no, que es que yo no tengo que cuidar a los estudiantes, que quién dijo que a mí me contrataron para cuidar descansos y recreos y demás. Pues bueno, aquí lo dice el Consejo de Estado en el 2007, pero también se lo dice el Manual de Funciones del 2022. Vaya, pégale una miradita al Manual de Funciones, que lo actualizaron ahorita en 2022, creo que fue mayo, si no me falla la memoria. A ver si de pronto no dice lo mismo y se desengaña a su merced un poquito. Entonces, la obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos y comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza. Esos rectores y profesores que les gusta es que abrir la puerta 20 minutos antes, bueno, pues por esos 20 minutos que ustedes le autorizan a los estudiantes para entrar al colegio, lo que les pase en esos 20 minutos a los estudiantes ahí dentro del colegio, usted responde. ¿Yo? Y la media hora y los 40 minutos que lo hace esperar el papá o la mamá para recoger al estudiante ahí en el colegio y que el rector le da la orden de que usted se tiene que quedar esperando, usted responde, porque usted se regala. Usted tiene un horario que cumplir. Si el papá o la mamá no llegó, usted hace responsables al rector, que es el que tiene que ajustarle tuercas a los acudientes y decirle, no, señor, esto no es una sala cuna. Aquí nosotros no tenemos a la cuna. Usted como papá o mamá tiene que venir a recoger a su estudiante, salvo que sea algo excepcional, absoluta, total y radicalmente excepcional. Mientras tanto, usted responde. Y cesa desde el instante en que sale de los establecimientos educativos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa. O sea que el profesor es el que maneja la ruta escolar o va haciendo el acompañamiento en la ruta escolar. El profesor responde. Y subsiste, aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo, como en el caso del profesor borrachín, que no llegó a dictar la clase y se agredieron a puñal y un estudiante mató al otro cuando ese profesor debería haber estado allí dictando su clase. Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, o sea, libre desarrollo de la personalidad. Ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga. Entonces dice, tal como lo manifiesta la sala, estamos hablando del Consejo de Estado, el deber de cuidado se deriva de la relación de subordinación que existe entre el docente y el estudiante, donde el primero debe tener tanto la idoneidad para la enseñanza de un campo del conocimiento, o sea, ser un profesor titulado y tener la experticia en el tema académico cognitivo curricular, como también para tomar las decisiones del caso y prever los posibles peligros y tomar las decisiones a que haya lugar para que el estudiante ni se haga daño a sí mismo, ni se lo ocasione a algún compañero. Aquí traigo a colación el ejemplo de una profesora, tuve el caso la semana pasada, eso es calientico. La semana pasada resulta que la profesora me llama y me dice, venga, tengo un estudiante que es tremenda, absoluta, radicalmente agresivo. Me coge a los otros estudiantes del pelo y los estrella contra el pupitre, contra la pared, contra lo que encuentre. Mi señora, envíe la queja al consejo directivo y envíe la queja también allá a la personería municipal. Usted no puede tener ese estudiante allá porque representa un peligro para los otros niños y está violando el artículo 44, literal 4 de la ley de infancia. Me llama el otro día, no es que el rector me dice que obligada lo tengo que tener. Dije, pues que el rector le dé eso por escrito y no le viole el debido proceso y el conducto regular. Pues por la tarde me llama la profesora que el niño le tumbó 2 dientes a una niña y que ya vinieron los papás y la demandaron penal y civil y que tiene que
pagarle el tratamiento de la niña que cuesta más de 4,5 millones, más los daños en el labiecito porque el agresor le partió el labio por dentro y le tumbó 2 dientes con el filo de un pupitre. Ese es un ejemplo de la falta de vigilancia en el deber de cuidado y de por qué ustedes, profesores, tienen que exigirle a los rectores que cumplan el debido proceso y el conducto regular. ¿Qué dice el Consejo de Estado más al frente del deber de cuidado? De acuerdo con el Consejo de Estado, el deber de cuidado surge, y repito, de la relación de subordinación entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta, tiene no solo el compromiso, sino también la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente. Así lo advirtió el alto tribunal, o sea, el Consejo de Estado, al condenar al municipio de Floridablanca en Santander, que le tocó pagar 650 millones de pesos por los daños ocasionados a una menor de 7 años de edad en las instalaciones de un colegio oficial donde fue víctima de abuso sexual por parte de sus 2 compañeros. Esto sucedió en 1998, o sea, hace 24 años. Por eso fue tan bajito y tan poquita la plata que le sacaron. Solo les quitaron 650 millones de pesos, no más, porque fue hace 24 años. Pero póngalo a Valero ahorita, 24 años después, a ver cuántos 1.700 millones van ahí. La sección tercera declaró la responsabilidad de la administración municipal porque se vulnera un bien convencional y constitucional como la protección del interés superior del niño, artículo 8 de la Ley de Infancia, le reitero, cuya seguridad debe ser garantizada en los establecimientos encargados de su cuidado. Entre las órdenes impartidas, el municipio deberá elaborar un diagnóstico psicológico de la víctima hoy mayor de edad, pues si en ese tiempo tenía, hace 24 años, tenía 7, pues hoy tiene 31 años de edad esa víctima de abuso sexual. Para determinar si existen secuelas psíquicas derivadas del trauma sufrido cuando era una niña y si es necesario deben suministrarle el tratamiento psicológico correspondiente para superar tales secuelas. La sala pudo verificar que la menor fue lesionada mientras se encontraba en el colegio, lo que significa que la vigilancia de la que disponía la institución no tuvo la eficacia suficiente para garantizar su seguridad. A su juicio, el comportamiento de las directivas del colegio infringió las normas internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los establecimientos educativos deben tener las normas de seguridad necesarias para impedir que la integridad corporal y psíquica de los niños sea vulnerada. Pues a esta víctima le dieron 650 millones de pesos. Bueno, esa platica sirve al menos para que se compre una casita. Y es evidente que en el caso subyúdice dichas normas de seguridad no fueron implementadas o si lo fueron resultando ineficaces, toda vez que una menor impuber fue agredida mientras estaba en el colegio público al que concurría cotidianamente, señala la sentencia. Estaba ligada con la ley 2025 del 23 de julio de 2020, que habla de un taller escuela de padres y para los estudiantes de prevención del abuso sexual infantil. Artículo 5 de la ley 2025 del 23 de julio de 2020. Y va conexa ligada de la mano con la ley 2081 del 3 de febrero del 2021, que dice que los delitos sexuales, después del 3 de febrero del 2021, cualquier delito sexual que se cometa con un menor de edad no prescribe. Aquí pasaron 24 años. Ahorita pueden pasar 60 y no prescribe. Casuística. Un niño fue agredido por un compañero del colegio y perdió un ojo. Eso fue el 9 de septiembre del 2018 en Soacha, Cundinamarca. Pues ese ojito puede llegar a valer hasta 700 o 900 millones de pesos con unos buenos abogados. Ahí le boto el datico. En otro jardín infantil también en Soacha, eso fue el 29 de octubre de 2019, una niña se puso a jugar en unas colchonetas, la profesora las dejó por allá solas, y las colchonetas le cayeron encima a la niña cuando intentó salir de las colchonetas murió asfixiada. Se murió. Eso es deber de cuidado. Por otro lado, un niño de 5 años perdió 3 de los deditos de su mano, se pusieron a jugar ahí en los baños, uno de los estudiantes cerró el baño y ahí dejó los 3 deditos porque la puerta era de metal, el ángulo de metal le cerró en la mano y le cercenó 3 deditos. Entonces esos 3 deditos, ¿cuánta plata pueden valer? Deber de cuidado. Un adolescente abusó sexualmente de una niña en un colegio de Cúcuta. Eso es una noticia del 13 de julio del 2022, en donde un joven de 15 años abusó de una menor de 5 años en la institución educativa María Concepción Loperena.
Al parecer el agresor acaba de salir de un reformatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un estudiante de responsabilidad penal adolescente dentro de un colegio? ¿Cuándo debe estar en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Casuística. Una empleada de aseo abusaba de una niña en el baño de un colegio. Esto es una noticia de julio 2 de 2022. En Bogotá se conoció la denuncia de una menor de edad sobre una aseadora que la tocaba y la amenazaba. Deber de cuidado. Por un desafío viral, 13 adolescentes de 14 y 15 años tomaron Viagra en la escuela y tuvieron que internarlos. Eso fue el 7 de abril del 2022. Internaron a 13 estudiantes. Y yo tuve otro caso, por aquí en Cundinamarca, no digo el municipio, por habeas data, en donde estos delincuentes, tres plenamente identificados, 3 delincuentes de 17 años, llevaron el Viagra, se lo dieron a unas compañeras, enviaron a la UCI a una niña que sufría del corazón por tomarse ese Viagra. La niña duró 16 días en la UCI y falleció. Estos 3 delincuentes responden por un homicidio culposo de su tal Viagra en la escuela. Y los profesores y coordinadores y rector responden por deber de cuidado y posiblemente complicidad por omisión. Vaya sacando sus propias conclusiones. Para el 13 de agosto del 2022, 13 de agosto del 2022, vuelve y juega, otros menores se intoxicaron ingiriendo Viagra en el colegio. Entonces les volvió un reto viral, no piensan, no toman decisiones sabias y ahí es donde tiene que activarse el deber de cuidado. En un concepto que es el 152 del 28 de diciembre de 2017, un concepto del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar que usted debe conocer, y si no lo conoce, búsquelo en internet, concepto 152 del 28 de diciembre de 2017, señala que en la sentencia C de Casa 397 del 2010, la Corte Constitucional señaló de manera general cuáles son las categorías de maltrato infantil y determinó que son 3. Dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil se establecieron 3 tipos. En primer lugar, el maltrato físico, es el que estaría relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. El segundo término, el maltrato psicológico o emocional, relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño de una manera mental y moral. Estamos hablando del bullying, acoso, matoneo, ciberbullying, amenazas, intimidaciones, burlas. Y por último, un maltrato infantil omisivo que se daría cuando al niño, usted profesor, usted coordinador, usted orientador, usted rector, lo deja en situación de abandono o de descuido que puede afectar su vida o su salud. O sea, que usted no estaba cuidando y violaron a la niña. O sea, que usted no estaba cuidando y consumieron Viagra. O sea, que usted no estaba cuidando y consumieron alcohol adulterado. Ahí le dejo la inquietud. El concepto del bienestar familiar es el número 152 del 28 de diciembre del 2017. Con la nueva norma, que es la última, que por cierto es última, sí, el decreto 1411 del 29 de julio de 2022, ya se podrá demandar al Estado porque el Estado falta a sus obligaciones de vigilancia, inspección y control. Y obviamente el Estado acudirá en repetición contra la entidad educativa, los profesores, coordinadores y rectores involucrados. Recuerde eso sí el caso de Sergio Urrego, que le dio vida a la sentencia T de tutela 478-2015, donde la mamá le gana una tutela a la gobernación de Cundinamarca y tienen que bajarse de un billetico largo porque no vigilaron que el manual de convivencia de esta institución en efecto cumpliera con la normativa de ley vigente. Entonces, ahí responde la Secretaría de Educación y evidentemente los mencionaron en juicio y les tocó bajarse de un dinerito largo.
En otra casuística, un estudiante asesinó con cuchillo a un compañero. Entonces dice que lo que parecía en un comienzo una simple discusión entre estudiantes terminó en una tragedia en un colegio del suroriente de Pasto, en Nariño, donde un estudiante asesinó a otro con un cuchillo según las primeras informaciones. Carlos Bastidas, el secretario de gobierno de la alcaldía de Pasto, le dijo por allá a una emisora que se investigan los móviles de la riña, pero advirtió que desafortunadamente en la capital de Nariño, tras el regreso a la presencialidad, se han registrado varios hechos de intolerancia entre los mismos estudiantes, ya sea dentro y fuera de algunas instituciones educativas. Ahí aplica el deber de cuidado, casuística. Hemos dado así el cierre a esta capacitación, módulo número 1, el primer módulo de 3. Estas son las 2 primeras horas en capacitación en el tema de legislación educativa. 2 cosas para finalizar. La primera, ya entendió usted a través de este módulo de 2 horas que la legislación educativa no solamente es la ley 115 del 94, la ley 1620 del 2013, su decreto reglamentario 1965 del 2013 y el decreto 1075 de 2015. Ya se desengañó usted y ya se dio cuenta que no, señor, que no es así. Que cuando a usted le hablan de legislación educativa, vienen los códigos conexos, código penal, código civil, código disciplinario, código de la infancia, código de policía o de convivencia ciudadana y las normas que vienen siendo ligadas y conexas que aparecen nuevas. ¿Cuáles son las que deben estar ahorita en su manual? Que deben. La 2170 del 2021, que es la norma que habla de los en el manual de convivencia respecto de los celulares, de los dispositivos móviles en el colegio. Ley 2170 del 29 de diciembre del 2021. La 2025 del 2020, que los obliga a dictar 6 talleres de prevención obligatorios de ley para cumplir con el componente de promoción y prevención que están los artículos 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, que son los componentes de la ruta de atención escolar, que ese es el próximo tema. Debido proceso y ruta de atención escolar es el segundo bloque, la segunda capacitación. Porque si no los van a sancionar según los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley 1620 del 2013. Por otro lado, debe tener también su manual lo referente a la Directiva 01 del 4 de marzo del 2022 y de la Ley 2205 del 2022. Además, debe tenerlo referente a la 2216 del 23 de junio de 2022, que es la de los niños con necesidades educativas especiales, y sumado a ello, pues el decreto 1411 del pasado 29 de julio, 29 de julio de 2022. Esas son las normas que debe tener su manual de convivencia actualizado para que hable usted de que está actualizado conforme a la legislación educativa y conforme a las normas legales vigentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es importante que usted entienda que la legislación educativa, al venir conexa con todos los demás códigos, le genera a usted una responsabilidad. Importante que usted sepa que usted es responsable en lo penal, en lo civil, en lo disciplinario, en lo contencioso administrativo, en daños y perjuicios y en lo extracontractual. Extra por fuera, contractual, contrato, por eso se llama extracontractual. Es importantísimo que usted entienda que la legislación educativa entonces tiene esas particiones y que tiene esos segmentos que van ligados y conexos de la mano con los demás códigos. De este discurso, tome lo bueno y deseche lo malo, tome lo bueno y deseche lo malo. Yo no reclamo la verdad absoluta de nada. Usted va y busca los artículos, va y busca las normas, va y busca las leyes, va y busca la casuística y aparece en internet.
Yo lo único que hago es una recopilación y trato de ser lo más claro, preciso y contundente a la hora de la explicación y de darle la información. Espero haber sido útil. Espero que este primer bloque de 2 horas haya sido de su agrado, que usted haya aprendido, que haya tomado sus apuntes, que haya tomado usted sus notas, que haya aprendido de legislación educativa un poquito más. Ya se dio cuenta que realmente le sirve a usted, profesor, que quiere ser coordinador. Ya se dio cuenta, coordinador, que quiere ser rector. Ya se dio cuenta usted, rector, que todo lo que le hace falta de legislación educativa. Importantísimo todo ese proceso en una institución. Qué peligro, qué peligro, qué peligro. Esos profesores que no tienen esta información y que además inducen al error a sus compañeros, porque son un peligro para ellos mismos y son un peligro para los demás. Espero realmente haber sido útil, que usted tenga una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche, que usted haya hecho su recopilación de información en sentido común. Repito, de este discurso tome lo bueno y deseche lo malo. El segundo bloque, el segundo módulo, el segundo capítulo de esta capacitación será ruta de atención escolar y debido proceso. Ruta de atención escolar y debido proceso. Entonces, muchísimas gracias, millones de bendiciones y bueno, que pueda digerir la información de la mejor manera. Muchas gracias.